Estamos de vuelta con más acción positiva para este último segmento con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Licenciado, usted tenía un comentario sobre lo que yo estaba... Sí, es que todas las vallas y todo eso tiene que ver con la estrategia de cómo se trabaja un candidato. Entonces lo que pasa es que primero se trabaja conocimiento de ese candidato. Lo que nos interesa es que la gran mayoría de la población lo conozca. Y después se trabaja el posicionamiento del candidato. Y el posicionamiento tiene que ver ya con el perfil, para explotar sus dotes, sus cualidades, sus características principales. Y junto con eso es que se mete la parte programática. Pero sí hay una razón de ser. Y eso explica en mucho por qué esta campaña absolutamente se arrancó y se adelantó. Era forma ilegal. Ninguno quería quedarse en el anonimato. Y la única forma de hacerse visible y que la gente identifique es fulano, sutana, etcétera, etcétera, es realmente estando en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, Mauricio Duberg dice, mire, a mí no me preocupa el sistema de partidos políticos, pero sí su financiamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque también lo que habíamos dicho que decía Sartori, ¿verdad? La realidad en Guatemala es que de esos 26 partidos políticos, unos de ellos tuk-tuk, otros aspiracionales o lo que sea, pero verdaderamente la capacidad que tienen estos partidos de exponerse ante el votante es bien diferente. Y eso desde ya crea una diferencia en la posibilidad que tenga de tener un voto favorable. No es ese uno de los grandes defectos. La llave del equilibrio está en la legislación electoral. Y sin duda nos falta caminar, ¿verdad? Ya se han hecho varias reformas a nuestra legislación, pero ahí falta caminar. Porque es la ley, justamente con los techos de campaña, etcétera, etcétera, la que debe ir procurando un balance y sobre todo un sistema de oportunidades para los diferentes partidos. Si no, sería muy fácil, solo los que tienen pisto estarían en la posibilidad. Pero es la realidad actual. No, o sea, sin llegar al extremo de descalificar a nadie, pero es un hecho que el partido que tenga más acceso a recursos va a tener más capacidad de poner más vallas. Pero porque se ha perdido un poco el sentido, digamos, inclusive que se vivió en Guatemala. Es que antes la política se hacía a golpe de calcetín, para decirlo de alguna forma. Era con bananitos y con el litro de agua y se hacían las giras y toda la cosa y la gente entusiasmada, pero eran reales líderes. Claro. Es que era una política que se hacía por ideas, no en función de beneficios y de prebendas que otorga el Estado, sin duda alguna. No era por el chance, sino gente convencida de que lo que estaba haciendo era un servicio a la comunidad. Ese encantamiento, diríamos, como es lo que yo quisiera dejar como un mensaje, ¿verdad? Pero ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que logremos salir de eso? Porque, por ejemplo, se habla mucho de cómo financiar a los partidos. Sí. El financiamiento público, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero sin embargo en Guatemala hay una cantidad que se le da a los partidos, creo que son 2 pesos centroamericanos por voto. Ahora, sí, bueno, pero es que el peso centroamericano equivale al dólar y la legislación dice peso centroamericano, pero eso equivale a $2 realmente. Ahora, claro, en alguna forma pareciera justo, ¿verdad? Pero es justo para el que estuvo antes, pero no para el que está empezando, porque no va a tener acceso. Sin duda alguna, ¿verdad? El que está empezando tiene un esfuerzo mucho mayor, etcétera, etcétera. Pero también, mire, es que aquí es una cosa de una determinación del propio ciudadano. ¿Cómo financiamos el sistema político? La democracia sin duda tiene costos y eso no nos los podemos quitar, cuesta. Pero es que una dictadura también tiene costos. Es más cara. Es más cara. ¿Claro? Entonces, eso sin duda alguna tiene que ser parte del financiamiento por la vía pública. En general los sistemas tienden a ser una combinación de financiamiento público y privado, pero debidamente controlado, con la suficiente transparencia, con la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se necesita la legislación, ¿verdad? Pero los partidos, inclusive, ahí está una propuesta de reforma electoral que no pasa, que abona en ese sentido, pero es muy rechazada por esa opinión tan negativa que existe del sistema partidario. Entonces dice, les vamos a dar a estos tales por cuales, ¿verdad? Eso no es posible, etcétera, etcétera. Pero hay también ideas al respecto de eso que no se financia así. Claro. Pero en las actuales circunstancias es tremendamente Pero hay un señalamiento Vamos también. A ver si es financiamiento
lícito o ilícito. Bueno, es que ese es el gran problema, ¿verdad? Usted lo menciona acá en su artículo, todas esas fuentes de financiamiento, pues unas serán en efectivo, pero una gran cantidad será en especie que nunca se va a saber de dónde viene. Pero también cuando usted mencionaba existe un rechazo para que esto se cambie, pero también el problema está que el mismo Congreso que tiene que aprobar eso, hay muchos intereses que tal vez no les conviene hacerlo, porque también quiere decir, digamos, el ciudadano, si fuera un voto directo o una participativa y fuéramos a un referéndum, a lo mejor lo aprobaba, pero en el Congreso los 158 diputados tienen que discutir su agenda antes, ponerse de acuerdo, negociar, como desafortunadamente sucede, y tal vez ellos son los que no se ponen de acuerdo en esas reformas electorales de segundo grado, creo que se de segunda generación. De segunda generación, ¿verdad? Sí. Una vez tuve una plática con el doctor Alfonso Bauer Pais y él me comentaba y me decía, mire, es que cuando hacíamos las campañas a golpe de calcetín, y me comentaba cuando tenían que salir verdaderamente, cada quien ponía su carrito, cada quien hacía sus sándwiches, pero ahora lo que es el acarreo, ¿verdad? Esa es la norma, de oro que había que salir para comer algo, pero ojalá verdaderamente lográramos volver al espíritu en sí, a la ideología. Claro que ahora pues los medios como la televisión, la prensa se han vuelto los vehículos fundamentales, ¿no? Y eso no lo podemos negar, no podemos ir en contra de ello. Pero la relación cara a cara no se puede eliminar. Definitivamente, pero sí eso se ha perdido un poquito porque antes cada quien ponía su carrito, ahora cada quien es acarreado en buses, en lo que sea, y las concentraciones se ven muy llenas, pero probablemente la mayor parte de gente no sabe ni qué está haciendo ahí, ¿verdad, licenciado? Efectivamente. O sea que yo creo que esa es toda una temática muy importante que tenemos que mencionar. Ahora, por ejemplo, si usted dijera, mire, yo quisiera hacer un sumario de lo que yo he venido hablando acá, ¿cuáles serían los puntos más importantes que usted quisiera que a nuestra audiencia le quedara, a la que nos oye en el radio, la que nos mira por televisión? ¿Qué quisiera usted que verdaderamente quedara como el jugo de lo que hemos estado hablando ahora? Yo creo que serían como dos mensajes, digamos, a las organizaciones político-partidarias, invitarlas a hacer su mejor esfuerzo, realmente a retomar el espíritu de lo que es el servicio a la comunidad, el servicio público, y a comprometerse con ganas realmente, y sobre todo a los cuadros juveniles que sí los hay. Mire, hay tres fuerzas de cambio en los partidos políticos. Su dirigencia departamental, porque se quita uno el sombrero de ver a aquellos líderes, a aquellos dirigentes sin pisto, ¿verdad? Pero dándole ahí, luchando por sus ideales. Las organizaciones de mujeres, la participación de la mujer es clave e importante, es con mucho más identidad, con más sentido de pertenencia, con mucho más lealtad a su partido, y eso está ahí presente. Y los jóvenes que son verdaderamente una esperanza. Entonces, a los partidos políticos, su mejor empeño. La pregunta es, no es qué van a hacer en el proceso electoral, sino cómo van a quedar después del proceso electoral. Y ojalá salgan fortalecidos. Hay muchas cosas. Quizás no se gane el gobierno nacional, pero se puede hacer demostrativo en los gobiernos locales y decir, si eso lo pudimos hacer a nivel de territorio, imagínense cuando lo podamos hacer a nivel del Estado totalmente. Pero a la ciudadanía es mi principal mensaje. Yo creo que la ciudadanía debe abrirse fundamentalmente a la participación, entender que lo que está en juego es su futuro y que tiene derecho a decidir cómo es su futuro. Y ojalá pueda tener el derecho a elegir en el término de optar y no simplemente de ir a votar. Entonces, para el ciudadano, mi mejor deseo, hay que presionar a las estructuras partidarias, porque solo la presión del ciudadano va a hacer que cambien los partidos políticos para bien de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Pierre Méndez Franz dice que en cada individuo existe un ciudadano, pero no quiere decir que eso sea automático. No. Tenemos que construir ciudadanía. El reto de la democracia es el desarrollo de esa ciudadanía, y eso es lo que nosotros como guatemaltecos tenemos que hacer. Yo creo que le agradecemos, licenciado, sus palabras han sido sumamente informativas. Vamos por una mejor Guatemala, pero la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias.